Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Los últimos días que estuve en Goa, India, me dediqué a ponerle más atención a acontecimientos o hechos que sucedían allá y que no era muy usual acá en Lima, Perú. De modo que observaba con más detenimiento lo que acontecía donde sea que estuviera. Fue así que un día, que no había luz eléctrica por muchas horas, me fui a la terraza de la casa y desde allí pude percibir diversos incidentes. Los búfalos son animales muy comunes en Asia. Son muy útiles para el arado. Algunas personas acá usan a los búfalos más grandes y fuertes para apuestas de peleas. Constantemente he escuchado decir que las mujeres indias no trabajan, que se dedican exclusivamente a las labores de la casa. Siempre pensé que era así, hasta que vi esto. Estos hombres son trabajadores de la empresa eléctrica. Antes de que comience la temporada de monzones, ellos remueven toda la maleza que se enreda entre los cables de electricidad. La herramienta que usan es muy similar a la que usan para cosechar mangos, una vara larga con una cuchilla al extremo. Hola, ¿cómo están? Les quería contar que este es el último video que voy a hacer acá en Goa, pues ya me estoy regresando a Lima. Les quería contar sobre cosas que encontré de diferente viviendo acá en Goa, que en Lima no es muy común. Para que me puedan entender, les voy a mostrar en el video a lo que me refiero. Una de las diferencias que yo encontré es, por ejemplo, que acá en India no usan el papel higiénico, sino usan algo como esto. Se llama bidet y es como una pequeña ducha manual. Según me dicen, los indios lo consideran mucho más higiénico que usar el papel.
Otras de las diferencias que yo encontré es que acá en India usan doble puerta, pero una de ellas es de malla. ¿Cómo es esto? Esta es la puerta y la siguiente puerta es de malla. Ellos usan esta segunda puerta pues porque acá hay muchos zancudos, ¿no? Y obviamente con esto se evita de que ingresen a la casa. Otra diferencia que yo he encontrado es de que acá usan un aparato como este, que es un filtro de agua, que sale mucho más económico que estar comprando agua embotellada. Otra diferencia que yo he encontrado es que acá usan los servicios de metal. Por ejemplo, la taza, plato de metal. Bueno, otra cosa que me llamó la atención es de que acá en India pues, deben saber que hace mucho calor, incluso en invierno. Entonces es común que encuentres ventiladores en todas las casas, incluso en las tiendas, en las agencias bancarias, etc. ¿No? Algo que no es muy común, por ejemplo, para mí en Lima. Bueno, otra cosa más es el enchufe. Como pueden ver, el enchufe acá en India tiene este botoncito. Pues acá la luz se va constantemente. Con eso puedes controlar que entre o no electricidad, ¿no? Y bueno, se usan de 3 patitas, por decirlo así. Aquí en India es bastante habitual que la electricidad se vaya varias veces durante el día, aunque regresa después de unos minutos. Ahora, yo me preguntaba, ¿y los artefactos no se malogran? Lo que hacen para evitar eso es que se usen estabilizadores de voltaje. De esa forma se protegen los artefactos. Otra cosa que me llamó la atención fue que el baño indio, dentro de las casas y el público, es aún como en tiempos antiguos. Es decir, no usan inodoro, sino más bien es un silo, pero con tubería de desagüe. Otra cosa más que atrajo mi interés fue que todas las casas católicas tienen en la entrada un altar, o en su defecto, si el terreno de la casa es grande, se construye una capilla. Además, dentro de las casas también hay otro altar. Lo mismo sucede en tiendas, oficinas, hospitales, restaurantes, etc. Si son hindús, pues también tienen algo similar a un altar, donde ponen figuras de sus dioses. Otra curiosidad de las casas indias es que la cocina o estufa es pequeña. Solo tienen 2 hornillas y no tiene horno. En cambio, las cocinas en Perú son de 4 hornillas y con horno.
Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale un me gusta, suscríbete, dale click a la campanita para notificaciones y comparte. Hasta la próxima.